buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Cristian León, soy gerente de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos y como parte de nuestro rol de gestores del Sistema de Recursos Humanos, quiero invitarlos, siendo la hora, a hacer, ¿qué les parece? Una pausa activa. Las invito también a ponernos de pie. Nos ponemos de pie, dejamos las cosas ahí en el asiento, liberamos los brazos, nos sentamos así como que nos ubicamos en modo relajado para retomar energías, las energías que un tema tan importante como idoneidad nos amerita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Respiraciones. 3. Empezamos así, ponemos las manos así, me pongo aquí. Hasta arriba, y exhalamos muy lentamente. Eso, una vez más. Hasta arriba, y ahora, eso, la última, vamos, ahora sí con intensidad. Y exhalamos, eso, ¿qué tal? Eso, pausa activa, ¿no? Importante. Recordando nuestro proceso de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, ahora sí pueden tomar asiento, por favor. Muchísimas gracias por su colaboración. Permítame salirme un segundo del protocolo, no puedo dejar de saludar a los colegas e invitados, a los colegas de la cooperación canadiense, a los representantes de la cooperación suiza también, a Juan Carlos Cortés, presidente de Servir, a Liliana Caballero de Colombia, a Manuel Arenilla, a Paco Velázquez, en fin, invitados a quienes en estos años de la travesía han seguido y continuarán apoyando la reforma en el servicio civil en Perú. Muchas gracias. Bien, nos toca el segundo panel que lleva por título La idoneidad para el desempeño de la función pública. Entonces, aquí en este panel vamos a analizar la importancia de la idoneidad como principio rector para ofrecer un excelente servicio al ciudadano. Presentamos a nuestra primera expositora, Liliana Caballero. Liliana es doctora en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en Derecho Penal y Criminología de la misma universidad. Ocupó el cargo de secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia. Fue directora del Departamento Administrativo de la Función Pública. Presidió el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD y colaboró como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la Fundación Ford y USAID. Fue además procuradora y delegada para la vigilancia preventiva de la función pública en la Procuraduría General de la Nación. Actualmente se desempeña como consultora en gestión pública en PISA y Caballero Consultores. Bienvenida, Liliana. Bueno, el problema mío es de tamaño, porque si pongo el computador, el atril y todo, creo que no los voy a ver ni me van a ver. Manuel Arenilla acaba de decir qué cosas hacéis en este continente con el baile. Entonces quedamos todos energizados, especialmente Manolo, que lleva muchas horas de vuelo. Estoy súper complacida de estar aquí, quiero mucho a Perú. En Perú han pasado cosas de mi vida profesional muy importantes. En Perú fui elegida presidente del CLAD y tuve la maravilla de que Juan Carlos Cortés fuera quien organizara ese congreso del CLAD, donde fui elegida y me sentí muy honrada. Y bueno, han pasado muchas cosas durante estos años. Hemos ido generando una gran amistad de colegaje con muchos de los peruanos que hoy nos acompañan. Quiero agradecer especialmente a Guillermo Valdivieso, a quien conozco hace mucho tiempo en actividades lúdicas y laborales, especialmente laborales.
A Dante Mendoza, el gran amigo, director de la nueva versión de la NAP. Y bueno, simplemente quiero compartir algunas conclusiones que he sacado durante más de 300 años que llevo trabajando en y por lo público. Entonces, es simplemente compartir esas ideas con ustedes. Bueno, estoy un poquito enredada con el computador, la presentación. Creo que alguien atrás me va a ayudar. Ok. No me puedo llevar este micrófono, ¿cierto? No. Bueno, juro que tenía la presentación aquí puesta, pero algo pasó. Bueno, listo. Bueno, ¿de qué voy a tratar? ¿De qué voy a hablar hoy? Si alguien me está ayudando allá, o yo me quedé con el… No. ¿Sí? ¿Me la pasas o me lo pasas? Ya, ok, perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar quiero hacer un contexto sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es la idoneidad para el desempeño de la función pública. Entonces, quiero hacer un contexto, quiero hablar de los pilares para un empleo público con idoneidad y meritocracia y hacer algunas conclusiones que, como les digo, surgen de todo el tiempo que he trabajado en lo público. En primer lugar, pasemos entonces al contexto previo. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, a manera de introducción, quiero recordarles algo que hace muchos años descubrí y que me ha parecido absolutamente impresionante. En el año 1948, las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, recogidas en 30 sencillos artículos, consideró el empleo público como uno de los derechos humanos. Yo no sé si todos sabían esto, pero esto, cuando yo lo descubrí me pareció absolutamente maravilloso. 3 temas tienen que ver con esto. El primero, porque son los derechos políticos considerados como derechos humanos. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Allí surge el concepto de la participación ciudadana y además de la participación política. El tercero es la voluntad del pueblo, es la base de la autoridad del poder público y se debe expresar mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, por voto secreto, etcétera, etcétera. Todo aquello que ataque a nuestras democracias, pues obviamente atenta contra los derechos humanos. Y dejé de último el segundo, que lo quiero leer. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Óigase bien, es un derecho considerado como un derecho humano por las Naciones Unidas. Es decir, esto no es cualquier privilegio que se nos da, o esto no es sencillamente que podamos llegar aquí por componendas políticas o por lo que sea. Esto es un derecho humano que exige muchas responsabilidades. Otras han sido las organizaciones que también han tenido que ver con estos temas. El CLAD, por ejemplo, fue pionero en el tema. En el año 2003 emitió su primera Carta Iberoamericana, que llamó la Carta Iberoamericana de la Función Pública. El CLAD desde ese momento recomendó la preeminencia de las personas para el buen funcionamiento de los servicios públicos y la necesidad de políticas que garantizaran y desarrollaran al máximo ese capital humano, disponible en todos los estados, en todas las organizaciones y en todas las administraciones. Por su parte, el BID, en muchas de sus publicaciones, pero quizás refiriéndome a una que tal vez ustedes conocen, que tiene que ver con una gran evaluación que se hizo a distintos países en el tema del servicio civil o el empleo público o la función pública, como quiera que se llame, dijo claramente que el mayor activo de las instituciones son las personas que las componen. En el caso del sector público, se trata de las personas que están a cargo del diseño y de la implementación de todas las políticas públicas.
Esto es muy importante. Al mismo tiempo, la OCDE, ya más recientemente, que se ha dedicado a hacer sus diagnósticos sobre la situación de la gestión pública y del empleo público en Latinoamérica, lo ha hecho ya en varios países, dice que la calidad de las políticas públicas y de los servicios prestados por cualquier gobierno están vinculados a la calidad del servicio civil. La forma que se gestiona el servicio civil es crítica para la atracción, retención y motivación del personal idóneo. Esto lo ha recomendado la OCDE en todos los ingresos de los países latinoamericanos, que son pocos, que tienen ese calificativo. De otra parte, entonces, miremos de qué se trata también mirando internacionalmente qué está pasando con nosotros. Según el informe de la OCDE del año 21, no ha variado mucho, con datos de la OIT, el empleo público en América Latina, digamos el equivalente del empleo público sobre el empleo total de los países, en Colombia equivale al 3.7%, juro que había incluido a Perú, que es el segundo, que es 8.6%, México el 11.8%, Brasil el 12.5%, Argentina el 17.2%. Es decir, que el promedio en Latinoamérica es de 11.9% y el promedio de países de la OCDE es del 21.1%. Y miremos en países con mayor calidad de vida y con, digamos, un estado de bienestar más desarrollado. Islandia tiene el 29.95%, Dinamarca el 27.61%, Suecia el 28.66% y Noruega el 30.69%. Entonces me pregunto yo, ¿por qué estamos tan atrasados en nuestros países de querer todavía hacer grandes modificaciones de lo que se ha llamado coloquialmente el tamaño del Estado? De pensar en suprimir o eliminar entidades y normas que conducen a lo que implica el servicio civil de un país. Sin más comentarios, espero entendido el comentario para no caer en una intervención en política. De una u otra forma, en nuestros países se ha ido reconociendo varias cosas. Primero, que la gestión es el medio para el cumplimiento de las funciones, de los fines esenciales del Estado. Todos nuestros países tenemos unas constituciones absolutamente hermosas, garantistas, todos tenemos miles y miles de derechos y se nos garantizan privilegios, etcétera. Pero sin en la gestión pública, sin quienes gestionan lo público, esto no se puede hacer. Estos fines esenciales del Estado, pues básicos, servir a la comunidad, promover la prosperidad general, la equidad y la igualdad de que estábamos hablando antes, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes individuales y colectivos. Es decir, sin que se gestione esto, todos estos mandatos constitucionales de los países de la región pueden quedar en simples declaraciones. Debemos entonces transitar del concepto de funcionarios públicos al de servidores públicos. En Colombia, desde la última Constitución, ya dejamos de ser funcionarios públicos, aquella persona que simplemente cumple una función, aquella persona que llega y obedece a un manual de funciones, que en general le dice, llegue, siéntese, abra el cajón, póngale el chulo, decimos nosotros, a la resolución y cosas de ese estilo, sin iniciativa, sin compromiso, sin entender qué hace en el Estado cada uno de nosotros. Y ahora hablamos de los servidores públicos y me pareció muy lindo que aquí dicen los servidores civiles. Y esto involucra la voluntad, la vocación de servicio, la voluntad, el sentido de pertenencia, etcétera. Debe primar el mérito para el ingreso y la permanencia en el servicio público. Esto ya es un elemento que en teoría ya reconocemos todos nosotros, y una arquitectura institucional especializada es fundamental para poder dar cumplimiento de los fines del Estado. Es decir, todas estas secretarías, ministerios, toda esta gran institucionalidad pública que existe en todos nuestros países, que son dados a crear una entidad
o un comité o una mesa de trabajo para solucionar problemas. Toda esta gran institucionalidad no funciona si no hay entidades como Servir y entidades como la ENAP que produzcan capacidad de trabajo y valor agregado a lo que hacen los servidores públicos. Es decir, yo puedo concluir, adelante, creo que vamos atrasados, porfa, adelante, adelante, adelante. Por favor, adelante. Listo. Mi gran conclusión es que las entidades no son edificios, ni organigramas, ni normas, ni políticas públicas. Podemos tener las mejores arquitecturas institucionales, los mejores regímenes normativos de carrera o de servicio civil, podemos tener perfecta organización, plantas de trabajo, etcétera, etcétera, pero las administraciones son los servidores públicos y quienes trabajan por lo público. Adelante. Bueno, vamos a ver entonces hablar de la idoneidad y la meritocracia como pilares del empleo público. Pues por supuesto, adelante, se requieren resultados que generen valor público y sobre todo confianza. Voy a hablar de 5 pilares que considero importantes brevemente. El primero de ellos se trata de enaltecer a los servidores públicos, una buena gestión basada en valores, cambio cultural, modelos de planeación, gestión, información, evidencia y mediciones y a propósito, aunque es el primero, lo dejo de últimas, el pilar de idoneidad y meritocracia. El tema de enaltecer a los servidores públicos debe volverse un compromiso muy importante de las administraciones. La última pregunta que le hicieron a Paco me dejó sorprendida y triste. Si la gente que duraba mucho en un empleo era corrupta o que si eso generaba corrupción o como diciendo, bueno, ¿qué pasa con la gente que quiere permanecer en el servicio público? También le preguntaron a Paco qué se hacía para retener a esas personas. Entonces, esto de considerar a los servidores públicos, de hacer que sean reconocidos en sus sociedades. Hablábamos hace unos momentos con Manuel Arenilla sobre el estatus de los servidores públicos en Europa. Nosotros en nuestros países consideran que si estamos acá es por el sentido de esa pregunta que se hizo tan dura para todos nosotros. Si estamos en el servicio público es porque somos corruptos, o si queremos permanecer es porque somos corruptos. No hay reconocimiento, no nos consideran ciudadanos de primera. Creo que a todos nos ha pasado que creen que estamos en lo público porque no tuvimos otra opción y porque si hubiéramos tenido mejores opciones o de pronto mejor formación o hubiéramos sido mejor familia, de pronto estaríamos en el sector privado. Y resulta que no, es un orgullo por lo que ya vimos estar en el sector público. Para esto entonces necesitamos pues que haya muchas herramientas que permitan que nuestros servidores públicos, todos nosotros, seamos reconocidos y seamos enaltecidos. Hay que hacer una dirección estratégica de los equipos, hay que generar redes de trabajo, equipos multidisciplinarios, multigeneracionales, multiculturales, con la estrategia de inclusión en el empleo público que enriquece tanto, la inclusión, la diversidad, el respeto por las diferencias de género, por los jóvenes, por la comunidad LGTBIQ+, las víctimas, los reinsertados, las personas con diversidad funcional o cognitiva, el reconocimiento de oportunidad y el reconocimiento al que implica ser servidor público, las oportunidades, horarios flexibles, teletrabajo, bienestar, pero no ese bienestar a que estamos acostumbrados. Hagamos la fiesta de la secretaria, entonces traigamos payasos para que las secretarias se sientan contentas, o es el día de, no sé, de los odontólogos, entonces pongamos un meme en las redes. No, es un reconocimiento y es un bienestar, bien-estar,
cómo se siente la gente, cómo debe participar, etcétera. Se trata de un fortalecimiento de capacidades, no de una simple capacitación. En general nos da muy poquito presupuesto para la, comillas, capacitación, y entonces lo que hacemos es dar cursos para actualizar en la última reforma al Código Comercial o a la Ley de Carrera Administrativa, o entonces hagamos unos cursitos donde nos conseguimos un profesor que no cobra para que hable de no tengo ni idea de qué. Entonces, no se trata de eso, se trata de realmente de identificar las capacidades que tienen las personas en menor condición de sus compañeros para fortalecerlas, y esto surge de una evaluación, de un seguimiento y de una medición permanente a los resultados de las entidades que, insisto, no son organigramas ni edificios, sino la gente que está trabajando en ellas. Entonces, si se lleva a la cadena cumplimiento de metas de los planes de desarrollo, de los programas de gobierno, de los sectores, de las entidades, esto tiene que medirse contra, o es el resultado, más bien, es el resultado de la idoneidad del comportamiento y del rendimiento de los servidores públicos. Y esto tiene que estarse midiendo con efectividad, con cuidado, no con espíritu de perseguir a los vagos o aquellos que se habló de que de pronto llevaban mucho tiempo y por eso eran corruptos. No, se trata de identificar dónde hay falencias, en qué política, en qué sectores, en qué entidad, y trabajar el fortalecimiento de capacidades en ese sentido. Y por supuesto, la meritocracia, la idoneidad y la identidad con el sector público, con el servicio público. Bueno, también pues, digamos un segundo pilar que lo trabajaré más en la charla de mañana, tiene que ver con los valores. En Colombia, es que me preocupó mucho la pregunta. En Colombia hicimos una encuesta hace 7 años, en la encuesta de cultura política de nuestro departamento de estadística, el DANE, sobre qué consideraban los servidores públicos que eran las causas de la corrupción. Entonces, nosotros nos fuimos por eso. Porque hay causas de corrupción, porque hay malos ejemplos de los jefes, porque los salarios son malos, alguien lo mencionó también hoy, y otras causas. Y hablamos por la carencia de valores. Y resulta que aquí estaban todas esas que mencioné, y la carencia de valores están aquí en la medición. Es decir, los valores son absolutamente indispensables para los servidores públicos y somos conscientes de la necesidad de trabajar en ellos. Por favor, adelante. Bueno, y un tema de cambio cultural sobre el que voy a trabajar mañana en mi conferencia, es decir, nosotros tenemos una cantidad de normas, de políticas que ayudan, por supuesto, a combatir los problemas, pero las normas formales no son suficientes, y aquí pues siempre los que me han escuchado en cualquier conferencia siempre me refiero a esto, porque siguiendo a Antanas Mockus, con quien tuve el honor de trabajar en Bogotá y en la Universidad Nacional, pues tiene que haber una armonización entre la ley, la moral y la cultura, y mañana lo veremos, pero eso es fundamental. Los modelos de planeación, gestión, información y la evidencia de las mediciones son fundamentales, porque con ellos, pues como lo comentaba, podemos saber qué está pasando, y pues yo me siento muy orgullosa de poderles comentar que en Colombia existe el modelo integrado de planeación y gestión, y pongo esa gráfica adelante, por favor. Pongo la gráfica porque ahí ustedes pueden ver que el talento humano está en el corazón del modelo, en el primero de los temas alrededor de los cuales gira toda la gestión pública. Bueno, y hablemos entonces de idoneidad y meritocracia, que es el tema que ocupa este panel. Hemos oído muchas formas de definir la idoneidad. Se dice que es la reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función, que es la cualidad de idóneo, adecuado o apropiado para algo. Cuando se considera que alguien es adecuado, apropiado, conveniente para desempeñar determinados cargos o funciones en una organización. Son sinónimos de idoneidad la competencia, la aptitud, la capacidad, la suficiencia,
así como la conveniencia o adecuación. Pero no se ha hablado de meritocracia. Estos son mediciones de formación, probablemente de experiencia, que son muy importantes, pero no se ha hablado ni se ha combinado estos conceptos con la integridad, con la meritocracia, y algo muy importante, la meritocracia es merecimiento, o sea, merezco estar acá, merezco gastarme los impuestos de los ciudadanos, merezco el sueldo que me gané el día de hoy por lo que hice o lo que no hice, merezco tener este honor, merezco trabajar por las personas discapacitadas, por las víctimas, por los ciudadanos en general, y presto mi servicio de manera eficiente o no, etcétera. Entonces, esto es un compromiso que tenemos todos para ejercer un empleo público, cualquiera que sea el nivel. Estas características son para un directivo o para quien sea. Bueno, ¿y cómo garantizar estos 5 pilares que brevemente mencioné? En primer lugar, es muy importante hacer planeación participativa, en serio, no en un discurso, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, es decir, que todos, absolutamente todos los servidores públicos de cada una de las dependencias, de las entidades, de los sectores, conozca qué está pasando al interior, para dónde van, de dónde vienen, y que conozcan para dónde va el gobierno correspondiente, porque los servidores públicos tenemos, y sobre todo los técnicos, tienen una gran permanencia o deben tenerla en los gobiernos y en las administraciones. Entonces, llega el gobierno de turno, cambia sus prioridades, cambia su plan de desarrollo, sus programas, y todo este gran batallón de personas con experiencia, técnicas, comprometidas deben permanecer y deben lograr conocer qué es lo que quiere el gobierno de turno y a dónde va y qué es lo que está haciendo. Eso garantiza, por supuesto, que todos sepamos que somos un eslabón de esa cadena o un ingrediente para que la pizza salga bien. Eso es muy, muy importante. Por eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, no solamente para exigirlo o para hacerlo cuando somos directivos. El equipo directivo, por supuesto, debe dar ejemplo, ponerse la camiseta, como decimos en Colombia, no sé si aquí también, yo creo que sí, ponerse la 10 o ponerse la camiseta, porque pues los doctores, jefes, a veces se limitan a mandar y no conocen. Quienes hemos estado, como muchos de ustedes acá, yo me imagino, y como muchos de los que están en la primera fila, desde hace, pues yo ya les digo, yo soy la que tengo 300, pero todos llevamos mucho tiempo. Entonces sabemos, conocemos, primero como jefes no nos echan cuentos, porque no sabemos todas las mañas, todo lo que hay que hacer, las buenas y las malas. Y segundo, porque sabemos lo que implica estar en un puesto, en el otro, aspirando a ser ascendido, no teniendo el salario suficiente, etcétera. Entonces, el equipo directivo tiene una labor de liderazgo absolutamente fundamental y tiene que generar liderazgos colectivos y transformadores con sus equipos. Creer y vender sueños, eso parece romántico, pero no. Hay que pedir y hay que hacer parte de equipos exigentes, de sueños difíciles. Hay que hacer seguimiento permanente, ya me he referido a eso, y el trabajo tiene que ser colectivo, persistente y consistente. Mis conclusiones entonces, adelante. El empleo público y los servidores públicos no pueden ser un problema, deben ser la solución, son la solución para todo. Por eso me extraña que haya iniciativas pensando en acabar con regímenes o con entidades que propician que esto puede pasar. Hay avances normativos, políticas, buenas prácticas en arquitectura institucional y en modelos de gestión, pero todavía tenemos grandes retos en la región. Los mandatos constitucionales y legales sobre meritocracia todavía no han logrado permear de manera trascendental la cultura institucional ni la cultura política. No existe realmente la carrera administrativa, eso lo hablaremos quizás mañana. La provisionalidad,
la cantidad de contratistas que manejan funciones públicas priman sobre el empleo formal. Los servidores públicos todavía no son lo suficientemente considerados y valorados por las mismas administraciones, que es lo triste, y por la sociedad. Y la desconfianza ciudadana es alta y propicia que los servidores públicos no se sientan orgullosos de serlo, porque a veces en las visitas y en las reuniones familiares da pena decir dónde se trabaja, porque hay creencia de la alta corrupción de los servidores públicos. Bueno, quería compartir estas simples ideas sobre lo que creo que debe ser la idoneidad acompañada de la meritocracia y la integridad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Liliana, por la presentación. Permítanme ahora presentar a Marcelo Sedamanos. Marcelo es doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, máster en Liderazgo otorgado por EADA, estudios en Psicología Organizacional. Ocupó el cargo de gerente general en la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. También se desempeñó el rol de secretario general en el Ministerio de la Producción. Actualmente, Marcelo se desempeña como director del área de gestión pública en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Muchas gracias a Marcelo. Adelante, por favor. Bienvenido. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un gusto para mí estar aquí tocando temas tan importantes en el primer Congreso del Servicio Civil. Y realmente veo caras muy agradables, muy simpáticas y conocidas. Y agradezco en primer lugar a Servir, a Guillermo, a Dante por esta invitación. Vamos a tocar el tema de la idoneidad en la función pública peruana. Hemos apreciado estas realidades que nos ha manifestado Liliana y tienen siempre un parecido importante, ¿no?, a la hora de aterrizarla. Sin embargo, pues hay diferencias, hay puntos más críticos que vamos a poder apreciarlos ahora. Adelante, por favor. Bien, estos son los temas que vamos a ver rápidamente, no tenemos mucho tiempo. Algunos conceptos generales para después aterrizar. Siempre están de por medio de la idoneidad el servicio civil, en nuestro caso la reforma. La institucionalidad es esa palabra que parece fea, que a veces no la tomamos en consideración. Vamos a ver qué tiene que ver con la idoneidad. La integridad y la corrupción en el país. Solamente con competencias, con meritocracia, no conseguimos la idoneidad, ¿no? Hay necesidad de valores, hay necesidad de integridad y ética. Y finalmente, algunas conclusiones y recomendaciones. La siguiente, por favor. Los conceptos generales. ¿Qué nos dice la ley del Código de la Función Ética en el país, ¿no? Esto fue aprobado en el año 2002. Función pública es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, a través de la cual las personas prestan, en el nombre de la administración pública, algún servicio. Los fines es el servicio a la nación y mejorar la atención a los servicios públicos en el país. La siguiente, por favor. Tenemos en la propia ley del Código de Ética de la Función Pública 8 principios que rigen la función pública y que debe tener todo servidor público. No voy a tocar todos, simplemente hay respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, ahorita regreso, la veracidad, lealtad, obediencia,
Ahora, esa lealtad y obediencia en la institución con límites, ¿no? Salvo los supuestos de arbitrariedad e ilegalidad, ¿no? No es abierto. Justicia, ¿no? Y lealtad con el Estado de Derecho, que es algo muy importante a pesar de estar al final. Debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho. Regresemos al tema principal de hoy, la idoneidad. Esto tiene que ver con la aptitud técnica, legal y moral. Pero esta aptitud, dicho por la lengua, la Academia de la Real, o la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que es la capacidad para operar competentemente en una determinada actividad. Pero miren lo que nos dice el principio. Aptitud técnica, el punto focalizado en el cual me voy a desenvolver como servidor. Legal, una norma de por medio, estableciendo mis competencias. Y la moral, valores, ética, integridad. Entonces, esto es importante. Ahora, esta idoneidad nos dice la propia ley que es condición esencial para el acceso y el ejercicio de la función pública. O sea, no solamente para el acceso, también para el ejercicio. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose. Y por supuesto, la entidad dándole las facilidades para que lo haga en forma permanente. La siguiente, por favor. Hablando de principios, la propia ley del servicio civil establece también algo al respecto. Primeramente veamos el objetivo. El objeto de la ley del servicio civil: generar un régimen único, exclusivo, para las personas que prestan servicios en el Estado, la función pública. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Qué es lo más importante? Que las entidades públicas en el Estado alcancen mayores niveles de eficiencia y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor servicio civil. Miren, a veces nos preguntamos, ¿por qué se les ocurrió a esta gente cambiar el nombre de empleo público a servicio civil? Tan locos está, no saben lo que dicen. No, se sabe muy bien lo que se está diciendo, porque aquí justamente está la diferencia. Anteriormente se tenía el concepto del empleo público como cualquier empleo, sin desmerecer el empleo, por supuesto, pero particularmente en el caso de la función pública, la razón de ser de ese empleo es el servicio al ciudadano, el servicio a la nación, como nos dice la definición que acabamos de revisar. Entonces, esto es lo fundamental. Mejoramos el servicio civil para que los servicios que el servicio civil presta mejoren en calidad. Hay otros principios también de la ley del servicio civil que no vamos a revisar todos, sino me voy básicamente al mérito, ¿no? Ya hablamos de mérito, y el otro tema que también es importante, la probidad y ética pública. Cuando hablamos de mérito, bajo los principios de la ley del servicio civil, estamos hablando más ampliamente que el concepto que hemos revisado hace un momento de idoneidad en la ley anterior. Aquí estamos incluyendo aptitud, actitud, desempeño, capacidad, evaluación permanente en el puesto, los postulantes que se presentan y los servidores civiles durante su desempeño. O sea, el mérito no solamente queda en el momento de que ingresan a la carrera, el mérito está presente evaluando su desempeño, ¿no? Y van a ser promocionados meritocráticamente también. Entonces, esto es un tema importante que se relaciona mucho con el tema de idoneidad. Y el otro tema, que también está en rojo, la probidad y la ética pública. No basta ser meritocrático, no basta haber accesado a la carrera sobre esta base, sino tener valores, ¿no? Y esto justamente los servidores deben actuar en función de principios, valores éticos establecidos en nuestra Constitución y nuestras leyes. La siguiente, por favor. La siguiente, servicio civil. Bueno, no podemos dejar de hablar de la ley del servicio civil. Esta es información del último informe de Servir respecto a las características del servicio civil
a diciembre del 2012. Esto es una publicación que se difundió, se publicó en octubre del año pasado. Pero miren, tenemos un total de 1.531.000 servidores públicos. Aquí quiero comparar qué pasó al inicio de la reforma. A la derecha, arribita, no se ve un poquito claro, pero teníamos como objetivo principal de la reforma, para que concursasen y se cubriesen los puestos, los regímenes administrativos. 728, 276 y los CAS. Los permanentes eran el 728 y el 276, y el CAS era algo volátil, porque no era un régimen, sino era algo provisional en su momento. Bueno, estos 533.000 eran el foco inicial de la reforma. Y los CAS era un tema fundamental a tratar, ¿no? Porque eran los puestos primeros que deberían ser concursados, porque no eran regímenes permanentes, no era un régimen permanente. Y en ese momento eran alrededor de 221.000 personas. Pero fíjense qué está pasando en este momento, de acuerdo al informe de Servir. Al 2022, 276, 728 y CAS suman más de 800.000 personas. ¿Qué pasó? ¿No deberían haberse frenado los ingresos de los otros regímenes y procurar justamente los procesos administrativos, o los concursos meritocráticos para la ley del servicio civil? Lamentablemente esto no ha sido así. Fíjense arriba, encerrado en ese círculo, la ley 30057 tiene solamente 2.016 servidores públicos, ¿no? Vamos a plantear también algunas causas a continuación. Pero esto es un tema importante que nos preocupa. No hablamos de las carreras especiales, que son el gran segmento rojo, guinda, que está a la derecha, que tienen su propia normatividad, aunque están afectos, por supuesto, a la ley, al rector, pero no en esta parte de la reforma. Aquí simplemente quedo remarcando que hoy tenemos validada la permanencia de los contratos administrativos de servicios, que es la gran diferencia con respecto al inicio, ¿no? Y lamentablemente ya tenemos que hablar aquí con relación a la idoneidad, que todos sabemos que los trabajadores CAS, algunos han entrado por concurso, otros no. Acuérdense ustedes que hubo un tránsito de los servicios no personales en directo, ¿no? Y fue un paso directo por el atajo. Y otros han sido efectivamente concursos, pero sabemos también que no son meritocráticos, no han tenido todas las reglas públicas adecuadas para estar seguros de que estamos contando con ese servidor. No hay duda, dentro del personal CAS hay gente muy capaz, muy competente, pero no todos son así. La siguiente, por favor. Los cargos directivos, ya hemos visto el universo, pero ¿qué pasa con los cargos directivos? Esto también es una información que se preparó en el año 2016 y se estimó los directivos públicos del gobierno nacional y del gobierno regional. Cuando hablo de directivos, de acuerdo al documento que se preparó en el año 2016, se establecieron a los directivos públicos en sí y aquellos servidores públicos que llevaban a cabo funciones de jefatura, dirigían personas y tenían responsabilidades. En el caso del gobierno nacional suman 6.800 personas y en el caso de los regionales, gobiernos, 4.170 jefes. No se habló en ese momento de los gobiernos locales, pero he hecho una aproximación, un estimado a grosso modo, en base a la proporción de servidores en cada nivel de gobierno, sobre lo cual podríamos hablar de que alrededor de 2.800 jefes existen en los gobiernos locales. Si sumamos los tres componentes, estamos hablando de alrededor de 13.800 directivos y servidores que asumen funciones de jefaturas a cargo de personas. ¿Por qué digo esto? La siguiente, por favor.
Porque miren ustedes estas cifras de las que vamos a revisar. Los cargos directivos de confianza, ¿no? Hemos visto un universo de aproximadamente 13.000 y ahora la información de Servir también, cuando se inició la reforma, era que el 70% de los cargos directivos en todo el Estado eran de confianza. 3 niveles de gobierno. ¿Qué pasa en los gobiernos subnacionales? Ese porcentaje de confianza se eleva a 90%. 9 de cada 10 directivos públicos son designados a dedo, no meritocráticamente. Entonces, esto es algo que debería haber cambiado mucho más radicalmente, pero lamentablemente no ha sido así todavía. Hay mejoras, por supuesto. Esas mejoras se han definido a lo largo de la implementación de la reforma en los perfiles de puesto, ¿no? Y eso en buena hora. Eso ha dado, digamos, luces para hacer mejores procesos, y no solamente para eso, para iniciar la reforma. Vamos a ver más adelante que esta fortaleza, diría yo, o esta mejora se ha dado fundamentalmente en el gobierno nacional. Los gobiernos subnacionales tienen bastante atraso en este proceso de implementación de la reforma. Entonces, aquí nos encontramos con una traba ya para ver cómo definimos los cargos de confianza en gobiernos subnacionales, porque no tenemos documentos de gestión que nos permitan saber cuál es el total de efectivos, ¿no?, de la dotación, y de hecho no se tiene claridad en saber cuáles son las características que necesitamos para que un servidor o un candidato asuma el puesto sin perfil de puesto. Aquí tenemos una tremenda nebulosa. Pero vamos al tema que es muy preocupante. 70% de 13.800 jefes a nivel nacional, o 90% de cerca de 7.000 jefes son designados sin meritocracia. Entonces empezamos con la falta de idoneidad. Tenemos una norma de la Ley del Servicio Civil que establece que el 20% de los directivos debe ser de confianza, puede ser de confianza. Y este 20% está dentro del 5% del total de confianza de la entidad. Sin embargo, ya hemos dicho de que esto es implementación de reforma, pero la realidad es esta. Necesitamos que esto camine lo más aceleradamente posible para llegar a esas cifras, pero todavía estamos muy lejos de lograrlo. Realmente tenemos una crisis de idoneidad general, pero se focaliza en los directivos públicos por la excesiva confianza y la falta de definición de perfiles. La siguiente, por favor. Bueno, acá tengo un problema. No veo yo mi PPT. Bueno, de lo que pretendo decirles es lo siguiente. De julio de 2019 a julio del 2023, en los 3 niveles de gobierno se han realizado 433.000 concursos para 433.000 posiciones. Pero esto es de todos los regímenes. Un dato especial es mencionar lo que está ocurriendo con el CAS. Se han generado en este lapso de tiempo 343 concursos para 343.000 posiciones para el régimen CAS, que como hemos visto pues ha crecido significativamente. La siguiente, por favor. Adelante. A nivel de la ley 30.057, solamente 1.611 se han podido concursar y contratar hasta julio del 2023. Pero esto representa el 4% del total de contrataciones que se han hecho en posiciones de todos los regímenes. Entonces, aquí tenemos un tremendo reto,
porque estamos hablando de que el resto de regímenes debe tender a cero, ¿no? No deberíamos tener tantos concursos. Deberían haber, sí. ¿Por qué? Por reemplazos, por jubilación, por fallecimiento, ¿no? Ese tipo de cosas deberían ser reemplazadas con su mismo régimen. Es posible. Lo ideal es que sean con el 30-0-57. Pero la realidad desborda lo que yo les estoy diciendo. Esa es la realidad. Entonces hay mucho que está perjudicando el avance de la ley. La siguiente, por favor. Bueno, existe este atraso en el tránsito de las entidades a nivel de los gobiernos nacionales fundamentalmente. ¿Pero por qué? Porque no tienen ese atraso, porque no tienen documento de gestión al día. Y esto merece, y de hecho he conversado con Guillermo hace poco, están debidamente preocupados y sacando adelante una serie de medidas para lograr revertir esta situación. Pero eso es lo que tenemos en este momento. Atrasos que no hay perfiles de puesto, generan finalmente un caos porque no se definen exactamente la cantidad de dotación para establecer ese 5%. ¿Qué significa eso? Que se exceden en muchos casos los 5% totales de cargos de confianza. Y peor aún, existe también preocupación por la falta de adecuados perfiles de puesto. La siguiente. Para combatir esta situación, esta crisis que les comento, sabemos pues que el gobierno ha dado el año pasado, en 2022, una norma, la ley 31.419, que propone la idoneidad en el acceso y el ejercicio de la función pública. Definitivamente lo que hace esta norma ha sido establecer restricciones para filtrar y que no ingrese al servicio público, los cargos de confianza de directivos, personas que no cumplen con determinados requisitos. Y seguramente eso cumple su propósito, pero no es suficiente, ¿no? Porque sabemos muy bien esos porcentajes de falta de meritocracia que están presentes en nuestros cargos. Y a falta de definición la cosa es seria. Por lo tanto, se requieren tomar en consideración otro tipo de aspectos, como evaluar, por ejemplo, procesos, evaluación de trayectorias exitosas de los candidatos, por más que no sea meritocrático, voy a saberlo, y definir y aceptar personas que realmente cuenten con esa trayectoria que nos van a de repente no garantizar, pero asegurar mayor probabilidad de éxito en la contratación y la designación. Eso, si es que no se pasa determinada cantidad de designaciones a lo meritocrático. La siguiente, por favor. Institucionalidad. Les hablé al comienzo sobre lo que esto implica también en el tema de la idoneidad. Joan Prats, este español que conoció muy bien la realidad latinoamericana, nos decía pues lo siguiente: la debilidad de los estados para formular y sobre todo implementar políticas públicas de desarrollo tiene hondas raíces institucionales y sociales. Encontramos aquí, para nuestro caso, una causa de por qué fracasa y por qué se ralentiza tanto la reforma en general en el país, pero la reforma del servicio civil en particular. Entonces, es un tema a tomar en cuenta. ¿Y qué obtenemos con un desarrollo, un fortalecimiento institucional? Lo que nos dice Joan Prats es condición para que surjan mercados, para que procesos de integración en el país se lleven a cabo, para que los pobres accedan a una mejor posición, para que se multiplique el tejido de las microempresas y no queden constreñidas, ¿no?, por un filtro de las grandes empresas que sin criterios institucionales les permiten desarrollarse y promocionarse. La siguiente, por favor. La siguiente.
Entonces, vemos esta importancia de la institucionalidad. Douglas North, este historiador americano, nos dice qué cosa es institucionalidad. No se trata pues de los ladrillos, de los palacios, ¿no?, de justicia, palacio de gobierno, no. La institucionalidad es la forma como llevan a cabo sus acciones los países, movidos por dos orientaciones: la Constitución y las leyes, que es lo formal, pero a su vez por la forma de actuar informal, que es lo que hace cada institución, en estricto, cada persona, cada funcionario público, a la hora de llevar a cabo sus decisiones. Pero, entonces, ¿todo es institucionalidad? No, nos dice Douglas North. Solamente aquellas que promueven relaciones equitativas, honestas, ¿no?, buscando el bien común, y constriñen todas aquellas que sean conductas eficientes, fraudulentas, deshonestas, la deshonestidad. Entonces, aquí nos damos cuenta lo mal que estamos en la institucionalidad. ¿Por qué no somos limpios en la vía pública? ¿Por qué si nadie nos ve nos pasamos la luz roja? ¿Por qué tratamos de coimear a la autoridad para conseguir nuestros fines? ¿Por qué las autoridades no se preocupan del bien común y más bien del interés propio? Todo ello es falta de institucionalidad, y eso tiene que ver con la idoneidad, porque si no, ¿bajo qué principios o bajo qué condiciones se llevan a cabo los concursos públicos y bajo qué condiciones se desempeña el servidor público, el directivo público? La siguiente, por favor. La siguiente. Entramos al tema complementario, la integridad y la lucha contra la corrupción. Emmanuel Kant, en el siglo XVIII, nos decía: encontramos al deber cuando suprimimos el querer. El querer es lo que me interesa a mí, para mis beneficios, mis intereses personales. Pero el deber es el que vale para todos, el bien común. Esta premisa es fundamental para el desarrollo de la función pública. La siguiente, por favor. La OCDE es una organización que ha colaborado mucho con el país para promover el desarrollo de su política nacional de integridad, su plan nacional de integridad y toda la normativa que se ha hecho a partir del año 2015 en el país, y eso en buena hora. Pero la propia OCDE cambió de actitud. Ellos tenían una orientación inicialmente policíaca, y ellos mismos lo reconocen, pero esto tuvo que variar. La siguiente, por favor. Se dieron cuenta pues que el tema no se trata de poner más sanciones, no se consigue atacar y neutralizar la corrupción. Es necesario un criterio diferente, porque definitivamente el individuo se adapta al medio, las reglas que entran en juego, mejor dicho, los factores son muy amplios, y aquí el dibujo de la propia OCDE plantea pues que cada decisión es un juego, una lucha entre el bien y el mal, el angelito y el diablito, porque no sabemos realmente cuál va a ser la decisión de la persona, ¿no? Hay criterios desde su nacimiento, su formación, su situación económica, cualquier cosa puede influir. Por eso hay que estar, la estrategia es mucho más amplia, y no solamente a nivel de sanciones. La siguiente, por favor. La siguiente. La nueva estrategia de la OCDE plantea muchos más factores a evaluar y a desarrollar. Por ejemplo, la participación de la misma sociedad. No es cuestión del Estado tratar su promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción. La sociedad participativa tiene que intervenir. Pero aquí subrayo un tema, y no me tilden de pesimista, solamente describo la realidad. Son retos, no significa que son vallas insalvables. La sociedad peruana. Tenemos, bajo las encuestas de Proética, un 70, casi 70% de la población con tolerancia media a la corrupción. La siguiente, por favor. Miren, hay un 13% de la población con tolerancia alta a la corrupción.
y un 55% de la población con tolerancia media. En resumen, cerca de un 70% con tolerancia media, por lo menos. Esto es un reto. No podemos decir que es un problema, es la realidad, pero es un reto porque con esta sociedad tenemos que participar para neutralizar la corrupción y promover la cultura de integridad. La siguiente, por favor. Estos son los problemas que más nos aquejan. La delincuencia, la corrupción, compitiendo en el primer puesto. La siguiente, por favor. Y el impacto de la corrupción. Son muy parecidos año a año los impactos en nivel de costos que la Contraloría nos expone, ¿no? Más de 21.000 millones o 24.000 millones de soles en cosas que se dejan de hacer por coimas o por malas contrataciones por la corrupción. O sea, el impacto es gravísimo. La siguiente, por favor. Bueno, les decía que la OCDE había participado mucho en la implementación de la política y el plan de integridad. Son las aprobaciones de las normas. La siguiente, por favor. También en el año 2021 se aprobaron los lineamientos para fortalecer la cultura de integridad a nivel de cada entidad pública. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata pues de que estamos implementando la política en la nube o en el rector o solamente en los ministerios. No, en cada uno de los 2.500 entidades públicas tiene que implementarse la cultura de integridad y el política y el plan de integridad. Y son documentos que realmente facilitan con guías la forma de hacerlo. Yo creo que todo eso está muy bien. Ahora es posible medir con determinados índices cómo va el avance de la prevención contra la implementación de la integridad y la lucha contra la corrupción. Pero yo quiero comparar esto bueno que les estoy diciendo con el examen que nos ha tomado la realidad. Hemos tenido una pandemia gravísima para el Perú, el país más afectado, donde nos han jalado en integridad. ¿Por qué? Porque hemos visto servidores públicos, directivos públicos, empresarios privados, dejando al margen la seguridad, la vida de las personas y más bien preocupándose por lucrar, dejando de lado todas las medidas de prevención. Entonces, ¿dónde está la integridad? Si las cosas más sagradas como es la vida de las personas falla, ¿no? Entonces, hay algo más que hacer. Entonces, a pesar de todo lo bueno, hay cosas adicionales que tendríamos que estar realizando. La siguiente, por favor. Concluyendo. Bueno, hemos visto pues que necesitamos idoneidad para funcionarios, directivos y servidores públicos. Necesitamos ser muy participativos para lograrlo. La sociedad civil, la academia presente en este Congreso, el propio Estado, los servidores, las instituciones, tenemos que trabajar procurando esa institucionalidad del país para lograr nuestro propósito. El pilar fundamental, el fortalecimiento institucional, que nos decía John Prats, que es una debilidad latinoamericana, pero caramba, yo creo que nos llevamos el campeonato nosotros. La reforma del servicio civil es un pilar fundamental para lograr. Requerimos una serie de reformas, por supuesto, pero ¿quiénes están detrás? ¿Quiénes son los actores de cada reforma? Las personas. Y si no contamos con personas competentes y permanentes, meritocráticamente accedidas, meritocráticamente, el resto de reformas no caminan. Entonces, esta es la forma de mejorarla, institucionalizar, acelerar el proceso de la reforma del servicio civil, pero pongo los acentos en los gobiernos subnacionales. También he conversado con Guillermo al respecto y le he manifestado esta preocupación mía. Sé que se está haciendo bastante a nivel de las primeras fases, pero los gobiernos subnacionales son las entidades donde están las mayores carencias de talento
de buen servicio público. Entonces, aquí tenemos que trabajar muy, no digo rápidamente, pero muy aceleradamente sí. Entonces, aquí lo que yo sugiero es no imponer, pues, la dictadura, hágase tal cosa, no. Estamos en un proceso de implementación de sistemas de gobernanza. Yo creo que es hora como que a nivel de cada región se convoque cada gobierno regional con los municipios provinciales y distritales para debatir cuáles son las causas por las cuales no están entrando las entidades al tránsito de la entidad y de la convocatoria de sus personas, de sus trabajadores. Ellos mismos deben definir los problemas y plantear las soluciones con servir, por supuesto. Yo sé que a nivel gobierno nacional hay todavía carencias normativas. Debe aprobarse el reglamento de compensaciones para municipios. Eso debería trabajarse por parte del MEF. Y seguramente después hacer una prioridad, ¿no? ¿Por qué gobierno empezamos? Porque seguramente no podemos empezar por todo a la vez. Esto, ¿por qué? Yo creo que por razones presupuestales y también asistencia. Y las razones presupuestales las define el MEF. Pero aquí me aventuro a plantear una propuesta que seguramente el director nacional de presupuesto me va a llamar la atención. Pero estamos en un ambiente abierto. Yo sí creo que ante la falta de recursos presupuestales y dada la situación macroeconómica que tiene el país, sí es posible recurrir al endeudamiento externo y al endeudamiento interno para poder financiar inversiones en capital humano. La reforma del servicio civil me parece que es fundamental y merece, si es que no hay recursos de Tesoro Público, un endeudamiento. Esto debe ser debatido. Yo no soy el dueño de la verdad, pero propongo que esto se pueda señalar. Ese desarrollo humano, esa inversión en capital humano, se traduce en capital social. Y es lo que nos decía Liliana hace un momento, que también pasa en Colombia, la falta de confianza. Y justamente a la hora que tenemos mejor servicio civil, hay mejor capital humano, hay más confianza y también se desarrolla el capital social con esa confianza. La siguiente, por favor. El tema de la integridad va de la mano con lo que acabo de decir. Para finalizar, en la práctica hemos visto pues, que se ha avanzado bastante a nivel de integridad y la política de lucha contra la corrupción y el plan, pero hemos visto también que no es suficiente. Y aquí yo propongo, como siempre, de repente, a una propuesta media loca. Yo he sido gerente general, yo he sido secretario general y sé lo que es eso, pero yo sinceramente creo que situaciones tan graves como la que hemos vivido ameritan soluciones también muy serias, fuertes. Y yo propondría que en la práctica se establezca que cuando se genere un acto de corrupción en una entidad pública, no solamente se combata al culpable y se le procese, se le investigue y todo, pero paralelamente ese secretario general, ese gerente general sea llamado a una corte de honor para decirle por qué permitió que el acto de corrupción se presente en su entidad. Guerra avisada no mata gente. Yo no voy a agarrar desprevenido a un directivo público. Sabiendo que esto es una realidad normativa, él, por supuesto, debe dedicar el 50% de su tiempo, no el 100% a la línea, no. Dejará seguramente al presidente ejecutivo de la entidad, al representante que maneje la línea, pero él, como la máxima autoridad administrativa, deberá dedicar el 50% de su tiempo a conversar con proveedores, con colaboradores, con clientes, y que el corrupto que está presente, porque
el filtro siempre falla, vea, caramba, aquí no voy a meter la mano porque me van a chapar. Y de esa manera prevendremos mejor. Medidas fuertes para problemas tan graves como los que estamos viviendo, yo creo que son necesarios. Bueno, bajo este marco general de institucionalidad, una selección meritocrática, restricción de los cargos de confianza, prioridad en el ámbito subnacional y el tema de la integridad, yo creo que podemos apuntar, orientarnos hacia una mejora de esa idoneidad en la función pública que tanto necesitamos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Estamos con el tiempo y con la finalidad de asegurar el éxito del tránsito del evento. Vamos a aprovechar con Liliana Caballero, invitándola, por favor, y vamos a atender dos preguntas. Vamos a hacerla de manera conjunta porque nos quedan 4 minutos. ¿De acuerdo? Ok, primero, vamos a esperar, por favor, a Liliana que nos acompañe. Voy a leer la pregunta y me voy a permitir contextualizarla, ¿sí? Dice, ¿está de acuerdo que todas las elecciones de personal deben ser utilizando o a través del concurso público basado en méritos? Pareciera, Liliana, sobre todo en tu caso, ¿no?, para contextualizar, que está aquí esta discusión de el concurso público, meritocrático, o la utilización de los mecanismos controlados de confianza, las designaciones por confianza, ¿no? ¿Qué piensan al respecto a los expositores, por favor? Permíteme. Gracias. Bueno, yo creo que hay que combinar las formas. Hay algunos cargos para los cuales un examen de conocimiento combinado con la experiencia son pertinentes, pero obviamente hay otros cargos que requieren exámenes de debida diligencia, pruebas de integridad especializadas, inclusive mecanismos de prueba preliminar antes de que se vinculen definitivamente, porque por la confianza o por el nivel que ocupan o por la responsabilidad que tengan con otros servidores públicos. Bueno. Marcelo, por favor. Sí, efectivamente, hay determinadas posiciones que requieren determinadas evaluaciones diferentes. En el caso de Servir se ha trabajado para los directivos con evaluación de competencias, con muy buenos resultados, ¿no? Toda la selección, por ejemplo, de gerentes públicos ha implicado todo un desarrollo en la Autoridad Nacional de Servicio Civil sobre estas herramientas de evaluación de competencias que nos han dado estupendos resultados. Entonces, para el caso de los directivos, esto es algo que debe difundirse. Yo sé que no todas las entidades públicas tienen esas capacidades para manejar estas herramientas, pero para eso, a nivel de directivos, Servir debe, y yo creo que lo está haciendo, estar preparada para dar la asistencia del caso. Gracias. Correcto, Marcelo, muchas gracias. Y la segunda pregunta, me permiten los aplausos para el final, por favor. ¿Por quién deben ser designadas los jefes de las oficinas de recursos humanos? Pareciera que aquí está también pensada la idea de el nivel que deben ubicarse en la organización. Si deben ser un primer nivel, como una dirección general, digamos, en la lógica organizacional, o un segundo nivel que supone depender, por ejemplo, de una oficina de administración, al igual que tesorería, contabilidad, de otros recursos, ¿no? Deberíamos identificar este órgano a partir del nivel que tiene como una independencia y una autonomía adecuada, o también es viable que se organice a partir de esta dependencia como una oficina, por ejemplo, de administración. Bueno, esto tiene que ver con la tradicional concepción de los recursos del Estado o de las administraciones, donde hasta hace no tantos años los servidores públicos fueron considerados como un recurso. Entonces se habla de recursos presupuestales, de recursos de tecnología, de recursos físicos y de recursos humanos.
esto no fue hace muchos años, me hacen cara de risa, no, esto fue hace poco. Y entonces el punto, precisamente la institucionalidad, no puede tener el mismo nivel, y me perdonan si algunos están acá, no porque sea malo, sino porque, por lo que yo he dicho, el corazón de los estados, de las administraciones, son los servidores públicos. Eso no es un recurso, es un capital, es un gran arsenal de personas comprometidas o no comprometidas, pero con las que hay que trabajar fuertemente. Entonces, en mi opinión, debe tener altísimo nivel, el más que se pueda. No es lo mismo que quien maneja los edificios, el que tiene que ver con la política de talento humano, y como lo comentaba en mi charla, creo que esa también es la oportunidad de involucrarse en la planeación, en la evaluación, en lo que está haciendo la entidad, para que de esa manera la política del talento humano sea adecuada a lo que se requiere. Muchas gracias, Liliana. Marcelo. Sí, nivel y cargos de confianza de los líderes de recursos humanos. Con respecto a lo primero, la anécdota, en Servir, el jefe de recursos humanos estaba supeditado, cuando se aprobó la planta de Servir, a LOA. Durante nuestra gestión cambiamos, le dimos el nivel de director general a un área tan importante que debería seleccionar y promover a los servidores públicos que debería tener la administración de todos los recursos humanos. O sea, esto era inmanejable mantenerlo de esa manera, el nivel. Y yo creo que sí se justifica el hecho de superarlo, elevarlo de nivel. Con respecto al segundo punto que quiero tocar, es el cargo de confianza. En el debate de la ley del servicio civil, allá por los años 2013, antes, 2012, fue uno de los locos que se le ocurrió decir, no sé si alguno se acordará, que los puestos de jefe de recursos humanos de todas las entidades del Estado no debería ser, por ninguna razón, cargos de confianza, que deberían ser meritocráticos. Ahora, yo sé que me llevo una oposición tremenda de parte de las entidades y sobre todo de los jefes, pero yo creo que por lo menos debería priorizarse, debería discriminarse determinadas entidades que por ninguna razón deberían ser cargos de confianza, porque hay colusión en algún momento para el mal, y eso no lo deberíamos permitir. Deberíamos procurar en muchos cargos, en muchas entidades públicas, que sea meritocráticamente el acceso de los jefes de recursos humanos, si no es en todo, como dije originalmente. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Liliana. Y muchas gracias a ustedes por el aplauso. Permítanme 3 temas antes de pasar al coffee break, que ya los vamos invitando. Agradecer a los más de 1000 personas que están conectadas a través del internet, de las ciudades de Iquitos, Trujillo, Chimbote, Lima, Huancayo, Conchucos, Cerro de Pasco, Cañete, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Tacna, Puno, Loreto, Ancash, Cusco, Ayacucho, Huánuco, Moquegua, Arequipa, Pisco, Hilo y San Martín. Un abrazo virtual enorme. Un último mensaje, por favor. El día de mañana, atención con los que nos acompañan en modo presencial, el día de mañana hay un evento en una zona contigua y nos han pedido encarecidamente que todos, para ingresar a esta parte del local y del espacio, traigan su photocheck. Si no lo traen, por favor, no se les va a permitir el ingreso. Encarecidamente, no se olviden del photocheck. Y finalmente, también, ahora que salen a tomarse un café, pueden entregar sus audífonos para que recuperen sus DNIs. Muchas gracias, nos vemos en unos minutos.